A este programa de servicio, este vínculo entre los que nos están escuchando y por supuesto a las personalidades que nos acompañan en esta cabina azul de Zona 3 Noticias. Agradezco muchísimo a quien hace posible este programa, sobre todo ustedes que siempre me acompañan con sus preguntas, con sus dudas. En cabina está Rocío González, quien me apoya en la producción, a Minotauro Rodríguez, quien está en los controles. Bueno, todavía no se va Omar Machán, que está aquí. Saludos, Omar. Y sobre todo también agradecer a a la Secretaría de Salud, que siempre amablemente y con este objetivo y con esta labor de servicio nos acompañan en temas muy importantes, porque la salud sí es algo de políticas públicas, es algo en el que tenemos que estar atentos todos y todas. Y vamos a hablar hoy de pues planificación familiar. Ustedes cuando comienzan una familia o un noviazgo, ¿tienen hablado este tema de la planificación familiar? ¿Tienen hablado sobre en pareja sobre pues los métodos anticonceptivos a cada mujer? En los hombres también es importante hablarlo y también tenerlo muy en claro, independientemente si estás en una pareja o no estás en una pareja, saber cómo cuidarte, porque aún pues sí todavía hay pues adolescentes que pues sin prevenirlo obviamente pues se meten en este tema del embarazo. Un embarazo en algunos es peligroso debido a su edad, ¿no? Porque algunas mujeres son muy pequeñas, pero hablaremos de esto y de verdad me da muchísimo gusto saludar que tengo aquí en cabina a Nahum Flores Chávez. Él es el enlace interinstitucional en salud reproductiva de la Secretaría de Salud. Nahum, ¿cómo estás? Bienvenido a Zona de Servicio. Pues muchas gracias, muy bien. Saludos a tu auditorio y aquí, gracias por el espacio para difundir este mensaje que es muy importante para todas y todos. Sí, este mensaje, Nahum, sobre todo porque creo que no tiene temporalidad. Este tema sobre la planificación familiar, hablar de los métodos anticonceptivos, no tiene una temporalidad porque al final de cuentas es un tema en el que siempre está y es un tema en el que cuando crecemos, de hecho, Nahum, es un tema que no hablamos en las familias, ¿no? Es un tema en el que es complicado hablarlo, el métodos anticonceptivos. Yo recuerdo que supe de los métodos anticonceptivos ya grande, o sea, bueno, tengo 34 años, ya estoy grande, pero me refiero después de los 15 años y no fue por mis padres. Sí, fíjate, todo el tema de métodos de planificación familiar es un tema que tiene muchos mitos, tiene muchos tabús todavía y como lo dices, en muchas familias pues es un tema como hablar de la sexualidad, ¿no? Hablar de métodos de planificación familiar es parte de un contexto que quisiera ahondar un poquito más. Hablar de métodos de planificación familiar no es solamente es ir a una farmacia, a un centro de salud y que el adolescente, la mujer, vaya y me da un método de planificación familiar, sino que tiene que tener un contexto y yo lo resumo en dos aspectos muy importantes. Más allá de que yo quiero no embarazarme una vez que inicia mi vida sexual, también tengo que ver el riesgo pregestacional. En Secretaría de Salud, todo el sector salud hemos tratado de impulsar cada vez más este concepto. ¿Qué quiere decir el riesgo pregestacional? Que una mujer, cuando inicia su vida sexual, esté consciente de que además de obtener lo que busca en una consulta de orientación sobre salud sexual y reproductiva, que dentro de esta consulta van los métodos de planificación familiar, viene que estén conscientes de que si se embarazan, qué riesgo van a tener a la salud. Eso es bien importante, porque a veces nos quedamos con, este método es muy efectivo, ¿qué tan efectivo es? Este es el que a mí me acomoda, ok, pero lo importante es, oye, ¿y si no lo uso bien? ¿Y si lo dejo de usar? ¿O hago un poco de desidia y no uso un método de planificación y me embarazo? Más allá de lo que implica la responsabilidad de un bebé, es, oye, y yo tengo un riesgo en la salud. Hay muchas mujeres que durante el embarazo acuden al médico ya estando embarazadas, Sí, y claro. tienen una enfermedad. Es que eso es lo más normal, ¿eh? O sea, uno como mujer no tiene esta cultura de ir con su ginecólogo o ginecóloga para saber cómo estás, para saber si todo está bien en tu órgano sexual, en tu matriz, si tienes colesterol, si tienes, o sea, no tenemos, la verdad, las mujeres, en lo que competen las mujeres, no tenemos esta cultura de ir a hacer precisamente este chequeo
gestacional. Sí, exactamente, eso es lo que queremos nosotros, que las mujeres y los hombres, porque esto no solamente Sí, es de las claro. mujeres, es la pareja, y si no hay una pareja estable, la mujer acuda y sepa y reciba la información. La decisión de tener o no tener bebés, pues es puramente de la mujer, nadie puede influir en eso, pero sí, ¿qué responsabilidad nosotros tenemos? Que tenga la información. Nosotros le vamos a dar la información necesaria, le vamos a aconsejar lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si es una mujer con diabetes, no quiere decir que no se deba de embarazar, sino tendrá que tener un control adecuado, un manejo adecuado de su diabetes para que reciba que intente el embarazarse. Decía un maestro, muchas mujeres, nosotros todos estamos acostumbrados a planear un viaje, ¿no? Decía el ejemplo de Ujú. cuando vamos a un viaje, pues vemos nuestro pasaporte, nuestro aviso, si no es un viaje internacional, hacemos todo y para un embarazo, generalmente las mujeres o el hombre no nos preparamos. Poco a poquito ya hay un poco más de cultura. Algo importante es, por ejemplo, las niñas que empiezan a menstruar, ya cada vez más van a la primera consulta con el ginecólogo. A ver, doctor, traigo a mi hija para que revise, ya empezó a menstruar, y a ver qué va a pasar. Y dentro de esas primeras consultas también viene ese riesgo pregestacional. Entonces decirle, o una mujer, como decías, una vez que iniciamos nuestra vida sexual o nos unimos con una pareja, hay que acudir con el médico para que nos digan esto, más allá de solamente el método de planificación, es todo el contexto que lleva Sí, claro. el riesgo del embarazo, ¿no? Es que lo mencionas muy bien, Nahum, el contexto no solamente es cuando tú decides tener una pareja y decides, pues, tener o no tener hijos, sino es comenzar a pensar que si vas a tener una vida sexual activa, con quien sea, con quien tú quieras, es conocer cómo te vas a cuidar. O sea, en lo particular las mujeres, creo que a veces el tabú o lo que pensamos, Nahum, recae siempre en las mujeres. Los anticonceptivos, la mayoría, porque para los hombres nada más entiendo que los condones o, bueno, la vasectomía, Que eso pero en las mujeres recae casi el 80% de los métodos anticonceptivos que, por ejemplo, los orales, ahorita hablamos de esos, si gustas. exactamente, pues sí, porque no me lo sé todos, pero ¿tú crees que sí cae la mayoría en el tema de las mujeres? O sea, que las Sí, mujeres tenemos que saber y, por ejemplo, sí, los hombres no. sí, esto pues es un tema que toca este aspecto de género, ¿no? Que poco a poquito se ha ido avanzando en las responsabilidades de como sociedad, como familia, ya los roles ya se comparten, ¿no? Es todo un contexto de los roles de género, y es cierto, tradicionalmente todavía la generación de nuestros papás, pues la mujer ni preguntaba. Muchas, cuando empezó la planificación familiar en México, tuvo su auge en los 60s, Ok. cuando la Organización Mundial de la Salud y muchas fundaciones internacionales apoyaron a los países en vías de desarrollo con capacitación, con metodología anticonceptiva, y poco a poquito fueron ayudándoles a que tuvieran los países un poco más de herramientas para que controlaran, que dieran a la población herramientas para que pudieran espaciar los nacimientos, ¿no? Muchas mujeres en aquel entonces que se hacían encuestas decían, oye señora, recuérdense que hace 100 años, pues más o menos las mujeres tenían 8, 9 hijos, ¿no? ¿Cuántas de nosotros, Claro. nuestras abuelitas? Mi abuelita tuvo 10, otra Mi tía abuelita tuvo tuvo 12. 12, ¿sí? Entonces, imagínense, esas historias que creo que ya no se dan. No nos metamos en la política, vamos, un poquito en esto que a veces se critica de que, es que quieren imponer la decisión del gobierno. No, yo te doy a ofrecer, y esas estadísticas que nosotros veíamos en aquellos tiempos, se les preguntaba a las mujeres, oye, si tú tuvieras una forma de espaciar tus nacimientos, ¿los espaciarías? La mayoría de las mujeres dijo que sí. Entonces, eso es lo que queremos que romper, es que la mujer decida con, con información. Que diga, si yo quiero tener 10, ahorita si una mujer quiere tener 10, pues puede tener, pero que Que tiene que sepa. espaciar. Por ejemplo, es recomendable que los embarazos no sean tan seguidos como eran antes, ¿no? Una mujer a veces, me En acuerdo la que cuarentena, una ¿no? hermana de mi suegra me decía, yo no conocí la menstruación. De un embarazo pasaba a Dios otro y a mío. otro y a otro, fueron 14. Dios. Entonces, es lo que queremos. Ella quería eso, tenía acceso a la información, y luego también este concepto de, pues es los que Dios me mande o los que mi marido decida. Si así están organizados, muy respetable, eso siempre. Hacemos mucho hincapié de respetar las costumbres, Claro. eso nadie. Pero sí decimos, mire señora, si usted decide
espaciar sus nacimientos, que es lo más adecuado para su salud, pues están estas opciones, ¿no? E incluso involucrar al varón. Oye, vamos por ejemplo, una señora que tenga 3 cesáreas, por diferentes motivos fueron 3 cesáreas, pues ya el cuarto embarazo, pues ya es muy riesgoso. Entonces, ahí va lo que decíamos del riesgo preconcepcional. Entonces, esa mujer, antes de que se embarace ese cuarto embarazo, si tiene 3 cesáreas, la recomendación es que ya no se vuelva a embarazar. Es un ejemplo, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque ya entramos en riesgo de vida. Entonces, ya no es lo mismo, y ahorita quería abordar el tema de, hay como 3 etapas muy importantes hablando de la planificación familiar, que es inicio de la vida sexual, la mujer adolescente, la mujer menor de 20 años, ¿no? Que también recomendamos que la mujer adolescente pues no se embarace, ¿no? Ahorita tocamos el embarazo en adolescentes, si gustan. Favor. Y luego ya viene de 20 a 35 años, que es más o menos donde caen la mayoría de las mujeres en edad fértil. ¿Por qué? Porque ya después de los 35, después de los 40 años, siguen siendo fértiles, pues siguen teniendo el riesgo de embarazo, porque muchas mujeres también dicen, bueno, yo ya tengo 42, 43 años, y se descuidan y pueden llegar a tener un embarazo, y ese embarazo después de los 40 años también tiene un riesgo para el bebé y para ella. Entonces esas son 3 etapas de la vida que tenemos que enfocar, cada una con sus peculiaridades. Nahum, tengo que hacer un corte y regresamos rapidísimo aquí a Zona de Servicio. Vamos a hablar sobre la planificación familiar, sobre ustedes de verdad al 33 18 80 76 41. Platíquenme, ¿conocen los métodos anticonceptivos? Regresamos aquí a Zona de Servicio. 12 de la tarde con 23 minutos y aquí me dicen, René, hola, buenas tardes, un saludo al invitado, les comento que yo me hice la vasectomía, al principio tenía miedo que algo cambiara, pero fue gracias a mi papá que me animé, pues él se la había hecho y me comentó las comodidades de tenerla. También investigando leí que era más cómodo para el hombre que cualquier otro método anticonceptivo para la mujer, pues por eso que me animé. Ojalá hubiera más información de este método, ya que es muy cómodo. De hecho, hace algunos días la Secretaría de Salud pues estuvo hablando sobre la vasectomía sin bisturí. Y quizá más adelante podamos abordarlo, Nahum. Y aquí me dicen... Saludos al doctor Nahum y felicidades por exponer tan relevante tema. ¿Hay algún programa de vinculación o extensión de escuelas, universidades para la promoción de la atención pregestacional? Y ahorita si quieres pues lo hablamos, dónde se puedan comunicar para tener esta información y sobre todo, Nahum, lo importante de esta información, porque como seguramente yo, como muchísimas otras más personas, esto no se habla en familia, esto no se habla en muchas de las escuelas, porque sigue siendo todavía un tema tabú, un tema en el que se habla escondidas, un tema en el que si tú le preguntas, bueno, yo como mujer le pregunto a un hombre, ¿qué diferencia tiene entre un anticonceptivo Mirena y un anticonceptivo de cobre? Seguramente no me van a saber decir. Y es importante incluirlos en estos temas, porque también el tener una vida sexual activa significa responsabilidad. Significa totalmente en que si tú decides tener una relación sexual con quien tú desees, puedas saber responsablemente la consecuencia de ese acto en el que tú decidiste estar. Y me gustaría, Nahum, que nos hablaras ahora sí de los métodos anticonceptivos. Yo te decía un ejemplo de que personas de hace mucho tiempo que se cuidaban con el ritmo, ¿no? O sea, que sabían perfectamente cuándo eran sus días fértiles, pero esto hablo, por supuesto, de una mujer que es regular en su ciclo menstrual, para que ella pueda llevar ahí puntualmente, pues, cuándo sí y cuándo no. Entonces, pero creo que es un poco ya complicado. Las mujeres a veces tenemos ciclos menstruales irregulares, que es mucho más complicado el poder llevar esta cuenta tan perfecta y pues no tener un embarazo no deseado. Pero platícanos, Nahum, ¿cuáles son estos métodos anticonceptivos? Sí, recordemos un poquito para dar los antecedentes que un ciclo regular de una mujer, para quien nos escucha, es de 0 a 28 días, vamos a decir que es un ciclo normal. A la mitad a los 14 días de esos 28 días, más o menos 2 o 3 días, de ese día 14 es cuando ovula la mujer. Ya una vez que ovula, si no hay el encuentro con un espermatozoide, la capa interna del útero de la matriz, que se llama endometrio, se descama, esa es la menstruación, que ya viene más o menos en el día
23 al 28. Ese es un ciclo normal. Lo ideal sería que todas las mujeres, como lo decías tú, tuvieran ciclos regulares, ¿no? Entonces la mujer, como dices tú, ya que se conoce bien, dice, ya es mi día 14, sé que estoy ovulando, o mi día 3 o mi día 15. Se hace el moco cervical, se hace un poco más filante, un poquito más espeso, aumenta un poquito la temperatura, y ellas, las mujeres, saben cuándo están ovulando. Y es cuando, pero desafortunadamente muchas mujeres no tienen a veces esa sensibilidad de conocer bien su cuerpo, o a veces, como son irregulares, por eso viene toda esta industria de los métodos de planificación familiar. Y bueno, y los métodos de planificación familiar tienen diferentes clasificaciones, ¿no? Hay los temporales y los definitivos, los de barrera o los que no son de barrera, entre hombres y mujeres. Y algo que comentabas, es importante, y nosotros lo hacemos cada vez más, queremos que el hombre participe más. Por ejemplo, yo en mi consultorio privado les decimos, si alguna mujer que tiene pareja, va por un método, le digo, ¿sabes qué? Que te venga tu pareja también, si es posible, claro, para que sepan riesgos y beneficios, como dijo la persona que amablemente nos habló, que tuvo una buena experiencia de la vasectomía. Hay veces que quizá la mejor opción en esa pareja es que el hombre se haga la vasectomía, ¿no? Habrá otras circunstancias, ¿no? Cada pareja diferente, cada caso, y cada mujer es diferente. Entonces, como comentábamos también ahorita fuera del aire, las principales investigaciones, los principales avances que hubo en la metodología de los métodos fue más o menos a la final de los 60, 70, cuando se conoció mejor el ciclo menstrual, y empezaron a inventarse nuevas hormonas, ¿no? Recordemos que los anticonceptivos generalmente son combinados, es un derivado de estrogénico y un derivado progestacional. ¿Qué significa esto? Que la progesterona y el estrógeno son parte de este ciclo que dijimos, el estrógeno la participante en la primera parte del ciclo y la progesterona en la segunda parte del ciclo. Esos son a grandes rasgos para que la gente se acuerda y tenga más o menos el concepto. ¿Qué hace un método anticonceptivo? Pues simula de alguna manera este ciclo menstrual e interfiere con la ovulación. Eso es lo que trata de hacer un método anticonceptivo. Los que son hormonales. Y los que son de barrera, pues como dice su nombre, son los que evitan que el espermatozoide llegue a la cavidad endometrial, ¿no? Entonces, ¿cuál es el método anticonceptivo ideal? Pues dependiendo, como decíamos, en una mujer adolescente, y también en una mujer adolescente, si inicia su vida sexual y tiene una pareja definitiva, quizá va a ser diferente a quien tiene un encuentro casual. Eso es por un lado. En la mujer ya que está casada, que ya ha tenido hijos, pues quizás los anticonceptivos combinados orales quizás sea la opción, o un dispositivo intrauterino, sea de puro cobre. Recordemos que hay dispositivos intrauterinos que sean solo la famosa T de cobre, o los anticonceptivos que tienen componentes hormonales, que esos tienen un efecto también incluso hasta benéfico en ciertas patologías de la mujer, que ahorita si quieren hablamos. Y también a mí me gusta mucho hacer hincapié en esa final de la etapa reproductiva, ¿no? Ya acabó la edad reproductiva, ya mis hijos están en la primaria, secundaria. Yo por ahí tengo una vecina que ya sus hijos en la preparatoria, y ¡zas! De repente vimos un bebé llorando, y bueno, nos platicó que salió el pilón, ¿no? ¿Qué fue? Pues que se confió, así, textual, que en una plática me dijo, pues yo me confié, dejé de usar mi método, dije, ya no me embarazo a los 42 años, que fue el caso, claro, y se embarazó. Entonces, la edad reproductiva de la mujer más o menos es de los 15 a los 50 años. Recordemos que la menopausia, ¿qué es la menopausia? Cuando ya deja de funcionar el ovario, ya deja de tener una función hormonal y deja de producir y de madurar óvulos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la menopausia? Cuando ya pasó un año. Cuando siguió ya de tener ciclos regulares, pasó un año y ya no menstruó, entonces yo ya puedo decir, terminó mi vida reproductiva, y quizá entonces en ese momento puedo decir, ya no uso métodos, pero también en esas etapas de la vida tendrán que ir con su médico para que valoren. Recordemos, al principio de la plática decíamos, no solamente es esta cuestión de cuál es mi método y si me inyecto, me pongo un parche, me pongo un anillo, me pongo un implante, y tendré alguna patología en mi cuerpo, claro, mi útero tendrá alguna enfermedad, tendré miomas, tendré un problema en el endometrio, cómo andarán mis niveles de colesterol, tendré diabetes. Eso que a veces las mujeres no lo toman en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que si no sentimos nada, no nos tocamos nada, pensamos que estamos bien. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta? Por ejemplo, es muy frecuente en las mujeres cuando la mujer generalmente va con el ginecólogo, pues cuando se embaraza.
Entonces llegan al embarazo, llegan embarazadas, porque bueno, pues ahí sí quizá ya dicen, ya está más la cultura de estando embarazada, debo ir con mi médico. Es cuando uno se da cuenta de que hay quizá un quiste de un tumor de ovario, que generalmente son benignos, pero hay una tumoración ovárica. Entonces ya el manejo estando embarazada ya nos complica los Ya obstetras. es diferente. ¿Verdad? Y sobre todo también, Nahum, que tienen caducidad los dispositivos, es decir, por ejemplo, los dispositivos, los implantes tienen una caducidad. Es decir, algunos nada más son 5 años, algunos, pues, no sé, el implante cuánto tiempo. Generalmente son 5 años, algunos son 4 años. Esa es la información que es importante que el médico le diga. Por ejemplo, hay cuestiones para considerar. Por ejemplo, el implante, habrá que tener algunas consideraciones si una mujer es gordita. Una mujer con un índice de masa corporal, pues que ya es con obesidad o un sobrepeso importante, pues hay que decirle al médico, él atendrá las consideraciones. A lo mejor no es la mejor candidata a usar un implante. Okay. No quiere decir que las gorditas no deben usarlo, pero a lo mejor la mejor opción para ella es un dispositivo intrauterino. Otro ejemplo, por ejemplo, si hay una mujer con problemas de endometrio, la parte que recubre el útero, hay veces que hay algunos pólipos. Un ejemplo, citando. Entonces, a lo mejor ella la candidata es para usar un dispositivo con levonorgestrel, que es con alguna hormona que tienen los anticonceptivos, los dispositivos, y eso le puede ayudar. Entonces, es un ejemplo para decirles que cada persona tiene diferentes situaciones para poderle dar el mejor anticonceptivo, porque a veces pasa y sucede mucho con las adolescentes, yo voy a usar el anticonceptivo que usa mi amiga, y luego le preguntas a la amiga, oye, ¿quién te dio el anticonceptivo? Pues es que yo fui a la farmacia, fui a la farmacia y ahí los compré. Entonces a veces decimos, bueno, y aprovecho para decir, ahora sí comercial, en Secretaría de Salud, en los servicios de salud, tenemos consultorios que se llaman servicios amigables. ¿Qué es un servicio amigable? Son consultorios con personal capacitado para poderle dar esa apertura y confianza a los adolescentes, donde les no necesitan ir con su papá ni con su mamá, porque tenemos la costumbre de no hablar de esos temas. Por un lado, y por otro lado, yo me acuerdo cuando era joven, yo iba al doctor con mi mamá, con mi papá, yo no iba sola con el doctor, y menos con estos temas, ¿no? Entonces ahorita ya las niñas, los jóvenes pueden salir de la escuela, ir al centro de salud donde hay un servicio amigable y platicar abiertamente, con toda la discreción. Nadie los va a juzgar, pueden sacar sus dudas y pueden ahí incluso tener los métodos anticonceptivos. Oigan, yo quiero agradecer que la mayoría de las dudas son de hombres. Entiendo que es un tema que nos debe de preocupar, no preocupar, sino estar atentos todos y todas aquí. Bueno, Belén, nos tenemos que ir a un corte, Belén, pero prometí que iba a decir este comentario. Dice, buenos días, ojalá el enfoque de los métodos anticonceptivos sea redirigido al género correcto. Hablar de los días fértiles de la mujer cuando el hombre es fértil los 365 días del año. Mentiras, no dice. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos aquí a Zona de Servicio. Escucha, siente a nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales. @Zona 3 Noticias. De la tarde con 39 minutos y bueno, aquí nos hace una pregunta Hugo, me dice, tengo la siguiente duda, la operación para no tener hijos, me imagino que se refiere a la vasectomía, ¿en realidad es para siempre? ¿Sabes qué, Nahum? Eso yo lo he escuchado de varios hombres, que cuando hablan de la vasectomía siempre tienen esa duda, como si la duda ahí pudiera surgir en algún momento de que se reconecte algo y puedan volver a tener hijos. Sí, ahorita comentábamos que la decisión de métodos definitivos como es la vasectomía en el hombre o como la oclusión tubaria bilateral o bien conocida también como salpingoclasia en las mujeres, pues se consideran métodos definitivos porque el porcentaje de recanalización tanto en el hombre como en la mujer, pues el porcentaje de éxito son bajos. Quizá mucha gente que me oye, no, pues yo tengo un conocido que la volvieron a operar y ya tuvo otro hijo. Sí, pero el porcentaje es menor. Por eso hay toda una consejería antes de tomar para todos cualquier método, ¿no? Cualquier método de planificación familiar tiene que recibir previo una consejería de pros y contras, no solamente como decías al principio,
la idea no es llegué al centro de salud y vengo por mis condones y ya me voy. No es solamente eso, es recibir todo lo que es una orientación en educación sexual y reproductiva. En el caso de la pregunta del hombre, pues sí, se considera definitivo. Por eso nosotros le decimos que lo piensen bien, lo analicen, pros y contras. Tiene que haber una cuestión más bien, más que médica, es personal. Pero si deciden ya hacerlo, pues decídanlo pensando y con la responsabilidad, porque esta es una responsabilidad del usuario. En realidad los servicios de salud apoyan y ofrecen los servicios que están disponibles, pero la decisión y las consecuencias de los usos son de las personas, ¿no? Y una cosa también importante, ahorita que mencionaba como ejemplo el ir a un centro de salud por condones, es también que se sepa que no todos los métodos anticonceptivos protegen contra las infecciones de transmisión sexual. Claro, que ese es otro Pareciera tema. algo obvio, ¿no? Alguien dijera, bueno, si yo sé que si yo tomo un anticonceptivo combinado oral, una pastillita todos los días, pues eso no es que hay gente que sí llega a pensar que si yo tomo una pastilla de anticonceptivo me protege contra enfermedades de transmisión sexual, y la verdad es que no. Los métodos que te protegen en un gran porcentaje son los condones, por ejemplo. Entonces, eso sí, es importante que la gente y principalmente los adolescentes sepan que, bueno, los métodos de barrera como el condón, tanto masculino como femenino, pues ayudan a reducir las enfermedades de transmisión sexual. Pero por eso es la consejería se le da también qué enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces, eso es importante que sepa. El usar un método anticonceptivo tiene que ir de la mano con capacitación. Y también aprovecho para decir el comercial. Tenemos un sitio en Secretaría de Salud que se llama Escoge Cuidarte. Sí. Si ustedes ponen en el Google Escoge Cuidarte o escogecuidarte.com, los va a direccionar a un sitio que tenemos en salud que tiene videos, tiene infografías, tiene un cuestionario de riesgo pregestacional para saber con ciertas preguntas que tienen ahí en el cuestionario para saber qué tanto riesgo tienen en su salud si se embarazan. Ese es un ejemplo. Y hay videos, hay textos, hay sitios de referencia donde las mujeres y los hombres, jóvenes y adultos, y quizá no tan jóvenes, puedan tener información. Entonces, está orientado para los adolescentes en términos, en conceptos fáciles de entender para que las personas se saquen sus dudas. Y sobre todo, Nahum, porque creo que en esos tiempos aún sigue habiendo, no sé si ahora en la pandemia ustedes tienen registros de en los adolescentes, los embarazos en mujeres adolescentes, la importancia de hablarlo, sobre todo porque los adolescentes, no quiero decir que truncan planes o hablar de esos temas, sino que quizá el cuerpo de la mujer no está desarrollado completamente para dar vida. Es decir, que es importante que sepan porque todavía no, si nosotros ya los adultos a veces no somos tan capaces de entender la responsabilidad que lleva un embarazo, y que incluye al hombre y a la mujer, por supuesto, en el tema de los adolescentes. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo se vio en la pandemia? Fíjate que en la pandemia recién empezó a finales de 2019, principios de 2020, se esperaba que hubiera un aumento. No sé por qué algunos compañeros en salud se pensaba en esto y vimos una reducción. En realidad se ha visto una reducción de porcentajes de nacimientos en menores de 20 años. Ahorita más o menos estamos en 16%. Okay. Hace 10 años andábamos como en 18, 19%. Ha habido una reducción en los nacimientos, pero sigue siendo, pues sigue siendo todavía un tema de que se siguen dando. Y muchas mujeres en las encuestas nacionales identifica que más o menos el 17, 18% de los adolescentes, de los menores de 20 años ya iniciaron su vida sexual. Y aquí lo que preocupa es que un gran porcentaje, más o menos 50-60%, no usaron ningún método en su primera relación sexual. Entonces, y luego les preguntan, ¿y por qué no lo usaste? Uno decían, es que yo no pensaba tener relaciones. Muchas veces los encuentros pues no son planeados, más o menos eran 30% así. Otros que no tenían a la mano un método disponible. Entonces, y otros, muy poquitos decían, pues es que si yo me embarazaba no importaba, yo iba a querer a mi bebé.
ese no es el tema. Es que tenga la responsabilidad de que si vas a iniciar vida sexual, puedes tener embarazo. Muchas jovencitas piensan que como están muy jovencitas, el tema de embarazarse es como de la prima mayor, ¿no? O la mujer joven, la mujer que ya tiene más de 20. Una vez que empieza la menstruación de la mujer, Sí, que claro. ya es un signo de la madurez del aparato reproductor femenino, ya puede estar embarazada. Entonces, por eso hay casos de embarazos en 13 años, 14 años, 15 años. Entonces, una mujer que ya está en madurez física puede embarazarse, pero aquí viene, dice, tendrá la madurez psicológica. Entonces, el concebir, el tener un embarazo, pues tiene que ir de la mano muchos factores, ¿no? No solamente un deseo quizá no bien pensado, ¿no? Y yo quiero ser muy respetuoso, pues, de la decisión. Hay jóvenes que deciden embarazarse y les va muy bien, excelente, respetable su decisión, pero muchas jóvenes no quisieron embarazarse y por diferentes motivos se embarazaron. No, Entonces, perdona, y sobre todo el tema es de que cuántos embarazos realmente fueron deseados. ah, ¿Cuántos embarazos realmente nosotros tuvimos la decisión de decir, me voy a preparar para embarazarme o me embaracé y me estoy preparando para eso, ¿no? fíjate, leía algunos datos de la Organización Mundial de la Salud y pues, cifras internacionales, ¿no? Más o menos el 50% de los embarazos no son planeados. Y subrayo y pongo entre comillas, no es lo mismo no planeado que no deseado. Son Claro. cosas distintas. Hay gente que tiene un embarazo y es la maravilla y todos yo creo que tenemos este concepto es una bendición para la familia. Pero a lo mejor no era planeado. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, muchas parejas muy formales, muy bien, no planearon y se embarazaron. Entonces, es un dato que da la Organización Mundial muy alto. 50% no planeados. Entonces, lo que queremos, la idea de toda esta estrategia de planificación familiar es que planees un embarazo. Por el concepto que decíamos ahorita que hemos estado hablando de lo que significa tener un bebé, pero más importante, si yo lo veo desde el punto de vista médico, es que tu cuerpo lo prepares, que sepas que no tienes miomas, que sepas que no tienes diabetes, que no tienes enfermedades autoinmunes, que si ya tienes, como decíamos, 2 o 3 cesáreas previas o tienes cirugías en útero, por ejemplo, hay gente que tiene miomatosis. ¿Qué son los miomas? Tumorcitos benignos en la matriz, que a veces por alguna situación se operan. Entonces, una cirugía en el útero, pues aumenta el riesgo de un embarazo más adelante. Entonces, esas son cosas que quizá alguien nos dijo, ay, ¿a poco? Pues sí, son cosas que para eso estamos los médicos, para que nosotros los orientemos y les digamos, a ver, si tú te embarazas, tienes este riesgo. O te tienes que esperar, por ejemplo, no sé, el caso más obvio, por ejemplo, una mujer que tiene una obesidad importante. Pues vamos echándole ganas, vamos a ponernos a dieta, bajamos, pesa 90 kilos, vamos a ver si llegamos a los 60 kilos. Y no es lo mismo un embarazo de 60 kilos, pesando 60 kilos que 90 kilos. No, y sobre todo porque implica no solamente afectaciones a la mamá, sino también al bebé, ¿no? Entonces, Claro. Nahum, vámonos al último corte y regresamos aquí a Zona de Servicio. Desde temprano. 12 de la tarde con 52 minutos. Me quedan apenas 7 minutos para ya terminar, pero aquí Chava nos dice, cuando voy a la clínica del varón veo muchos jóvenes, platiqué con uno de 19 años y me dijo que no quería tener hijos, por eso se haría la vasectomía y no sé si es de moda en los jóvenes. Me refiero, Nahum, yo pienso que es lo que mencionaba sobre, es un acto de reflexión, es un acto profundo, cualquier método anticonceptivo, de saber que lo que estás haciendo estás plenamente seguro o segura de lo que vas a hacer. Es decir, por eso es tan importante hablar de estos temas y precisamente ahorita que tocaste el tema de los caballeros, de los hombres, nosotros en las mujeres pues sí nos fomentan mucho de ir al chequeo, a que nos vayamos con el ginecólogo, de cualquier cosa que veamos, pero qué complicado es para los hombres hacerse un chequeo a ellos también, ¿no? Porque hasta que están planificando su familia y desgraciadamente no pueden concebir, es cuando comienzan
a preguntarse quién o comienzan a hacerse exámenes, pero también, aún nos quedan 5 minutitos, pero también la reflexión va para los hombres. Sí, claro, este tema de cuando voy a iniciar una vida en pareja y formal o si ya se está pensando en tener hijos, pues lo ideal es hacerse un chequeo de ambas partes, ¿no? Si recuerdan, poco a poquito la ley fue modificándose y ya hay algunos exámenes de que por ley el registro civil te pide. ¿Se acuerdan ya cuando quien se casó y pasó por estos trámites, ya el registro civil pide ciertos exámenes para casarse, ¿no? Igual se ha pensado desde el punto de vista de la ginecología es también se recomienda que se haga un chequeo de esta salud reproductiva, ¿no? La mujer puede tener diferentes circunstancias que puedan ser más difícil embarazarse y el hombre también. Hay diferentes enfermedades en el hombre y diferentes enfermedades en la mujer que pueden interferir en esa. Y entonces es importante, y lo tocas muy bien, ¿no? Ya que se está en pareja y pasan los años y no se pueden embarazar, resulta que una de las dos partes tiene una enfermedad que va a dificultar mucho que tenga. Entonces ya viene una cuestión ya pues emocional, de pareja y lamentablemente muchas veces eso provoca que esa pareja se separe, ¿no? Entonces yo creo que parte de esa responsabilidad como pareja, como personas que quieren e intentan tener una vida en común, es hacerse su chequeo. No quiere decir, porque quizá hay quien pueda decir, bueno, es que si resulta que yo tengo una enfermedad, entonces no me quiere, entonces es una prueba de que me quiere. No me voy a meter en ese tema, sino que sepamos cómo estamos, y no solamente por mi pareja, no, sino yo sé, por citar un ejemplo, a lo mejor a mí me hicieron tuve una apendicitis cuando era joven, se complicó, entonces ese antecedente de ese proceso quirúrgico quizá afecta la permeabilidad de las trompas de falopio. Las trompas, es muy común que a veces ese factor tubo peritoneal que le conocemos los ginecólogos afecta, ¿no? Entonces, ahora, este caso pues tiene arreglo. Entonces, qué importante sería que si yo tengo este problema, me dé tratamiento. Hace poquito tuve un paciente así, se le quitaron las adherencias y gracias a Dios va muy bien el proceso. Entonces, estos diferentes conceptos de la prevención de las enfermedades y saber identificar a tiempo un problema, pues nos va a ayudar mucho en lo emocional y hasta en lo económico, ¿no? Claro. Acuérdense que la parte preventiva es mucho más económica que lo correctivo, ¿no? Y sobre todo, Nahum, saber que estos temas, cuando somos niños es complicado que se hable de estos temas, sobre todo porque tenemos muchos telarañas en nuestras cabezas. A veces para nuestros papás, nuestras mamás, es complicado hablar abiertamente sobre los embarazos, sobre las relaciones sexuales. Ahora, sobre todo, los métodos anticonceptivos, pero sobre todo es reeducarnos también nosotros, que es algo natural, es un proceso que vamos a pasar todos y todas. Y qué mejor que estar informados. Nos quedan 2 minutos, Nahum. ¿Qué página o cómo pueden estar más informados, sobre todo de Escoge Cuidarte? Sí, bueno, primero decirles que también Secretaría de Salud y los Servicios de Salud Jalisco somos parte de una estrategia nacional y de una estrategia estatal. Formamos parte hay un grupo estatal de prevención del embarazo en adolescente, pensando en los adolescentes, ¿no? Sé que el tema de planificación es para todas las edades, pero es importante que se sepa que se está haciendo un esfuerzo conjunto con todas las dependencias. Ahorita que tocabas de que los padres, a veces los adolescentes no tienen esa confianza de platicar con los papás o con la mamá, que poco a poquito ya las mamás se sientan con su hija, se sientan el papá con su hijo, que bueno, también la mamá puede presentarse con el Claro. hijo y viceversa, ¿no? Eso sería lo ideal. Y poco a poquito se está haciendo. Secretaría de Educación Pública está trabajando con padres de familia, con las asociaciones de padres de familia, para también sensibilizar a los papás, para que esa información que le damos a los jóvenes también sea que lo reciban ellas. Porque a veces los papás no es que no quieran, Es que no es saben. que tampoco sabemos. Claro. Entonces, a veces esos temas no es así como falta de voluntad, sino le digo, si me va a preguntar algo que yo no sé, entonces también estamos trabajando con los papás para que ellos también tengan información y tengamos la misma información para que también, a veces con tanta información en el internet, es algo que nos gusta también decir, hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que leemos y principalmente en el internet, ¿no? Que tú le metes a los buscadores cualquier tema y te da tantísima información
que hay que buscar los sitios oficiales, los sitios de las organizaciones Sí. Científicas y orientarse con los médicos. Por eso están los servicios amigables que los ponemos a su consideración. Hay más de 200 servicios amigables en todo el estado y este sitio. Entonces ya hay dónde consultar, a dónde acercarse y estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Pues no solamente nos separan ya 40 segundos para irnos a la 1 de la tarde. Muchas gracias al doctor Nahum Flores Chávez, enlace interinstitucional de la salud reproductiva de la Secretaría de Salud Jalisco. Este programa más tarde a través del canal de YouTube de Zona 3 Noticias. Muchas gracias, Nahum, por acompañarnos. Yo los invito a que sigan aquí en la programación del 91.5 de FM. Nos enlazamos a Canal Continental de Noticias.